¿Qué son los valores? En la clase de hoy trabajaremos con el concepto de valor. Intentaremos buscar dónde ubicamos los valores en la realidad, en qué esfera se hallan, si es posible armar una escala de valores, cómo podemos reconocer estos valores en los objetos y también si hay polaridad en los valores, si los podemos calificar en positivos y negativos. Todo esto es indispensable para la futura enseñanza en valores. Primero debemos reconocer lo que es un valor si después queremos trabajar con nuestros alumnos con estos valores. Para comenzar hablando de los valores, podemos poner ejemplos de valores de todas las épocas, como la belleza, la justicia, el bien y la santidad. Si bien en cada una de las épocas históricas, el contenido de estos valores fue cambiando, fue mutando. Ya hemos reconocido a la axiología como aquella disciplina que se encarga de estudiar los valores, y será la reflexión axiológica entonces la que nos permita estudiar los valores. Entonces, una primera pregunta que tenemos que responder es ¿dónde ubicamos los valores en la realidad? ¿Dónde se encuentran los valores? Tenemos varias opciones para responder esta pregunta. En primer lugar, podríamos decir que los valores están en el mundo físico, que los valores son las cosas. En segundo lugar, podríamos decir que no están en el mundo físico, sino en el mundo ideal. Los valores son más bien ideas, esencias, conceptos, relaciones. O podríamos decir que en el mundo psíquico-espiritual, en la esfera de la subjetividad, en el yo, digamos en la conciencia, en el ámbito de la esfera personal de cada uno, en la interioridad de cada persona. Entonces, en este caso, los valores se corresponderían con estados psicológicos, es decir, es aquello que nos agrada, es aquello que deseamos, es el objeto de nuestro interés. Los valores serían entonces meras vivencias interiores. Ahora, frente a estas tres opciones, ¿en qué esfera se encuentran realmente o definitivamente los valores? Los valores no son las cosas, pero hay gente que los confunde. ¿Por qué? Porque en realidad las cosas son los depositarios de los valores. Podemos decir que los objetos materiales son los que sostienen a los valores, que revisten ciertos valores. Los valores no existen por sí mismos, sino que descansan en un depositario, en un sostén, que por lo general es corporal. Por ejemplo, la belleza no existe por sí sola flotando en el aire, sino que está incorporada a algún objeto físico, a una tela, a una piedra, a un cuerpo humano, etc. Es por eso que podemos decir que el valor es algo así como un parásito, que lleva una vida parasitaria, porque necesita de un depositario en el que descansar, en el cual se tiene que dar. Por eso, desde un principio, hay que dejar bien en claro que cosas y valores no son lo mismo, que las cosas no son valores. Esto queda más claro si reconocemos la siguiente distinción entre bienes y valores. Los bienes equivalen a las cosas valiosas, esto es, a las cosas más el valor que se les ha incorporado. Así, un trozo de mármol es una mera cosa. La mano del escultor le agrega belleza al quitarle todo lo que le sobra, según la irónica imagen de un escultor. Y el mármol cosa, la cosa mármol, se transformará en una estatua, en un bien. La estatua continúa conservando todas las características del mármol común, su peso, su constitución química, su dureza, etc. Se le ha agregado algo, sin embargo, que la ha convertido en estatua. Lo que se le ha agregado es un valor estético. Los valores no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias. Son valores. Ahora bien, ¿qué son los valores? Dijimos que los valores no existen por sí mismos, al menos en este mundo. Necesitan de un depositario en que descansar. Se nos aparecen, por lo tanto, como meras cualidades de esos depositarios. Belleza de un cuadro, elegancia de un vestido, utilidad de una herramienta. Si observamos el cuadro, el vestido o la herramienta, veremos, sin embargo, que la cualidad valorativa es distinta de las otras cualidades. Existen distintos tipos de cualidades en los objetos. Lo que hay que ver es los valores. ¿Qué tipo de cualidad es? ¿Dónde entra?
Existen las cualidades primarias, que son las cualidades fundamentales, las que son necesarias para que una cosa o un objeto exista, como la extensión, la impenetrabilidad, el peso, etc. Son cualidades compartidas por todas las cosas existentes y sin ellas las cosas no podrían existir. Los valores no forman parte de este tipo de cualidades porque para que las cosas existan no es necesario que sean bellas o feas, buenas o malas, sino que basta con que tengan cierta extensión y peso, por ejemplo. Las cualidades sensibles, a distinción de las primeras cualidades, son las cualidades que captamos por los sentidos, como el color, el sabor, el olor, etc. Estas cualidades se diferencian de las primarias en la medida en que entra en juego la propia percepción del sujeto. Unas personas pueden ver un vestido de un color y otras de otro, así como el gusto de lo rico o lo sabroso no es lo mismo en todas las personas. Sin embargo, por más que haya una dependencia de la persona, esas cualidades forman parte del objeto. Podemos pensar en el vestido que mencionamos antes. Por más que tenga un color u otro, es propio del objeto tener un color. El color pertenece a la realidad del objeto, a su ser. La elegancia, la utilidad o la belleza, en cambio, no forman parte necesariamente del ser del objeto, porque pueden existir cosas que no tengan tales valores. Ahora bien, ¿y qué tipo de cualidades son los valores? Los valores no son cosas ni elementos de cosas, sino propiedades, cualidades sui generis, es decir, únicas en su tipo, que poseen ciertos objetos que llamamos bienes. Para empezar, tenemos que decir que los valores son cualidades, de manera que no existen de manera independiente. Esta propiedad es una de las notas fundamentales de los valores. El valor es una cualidad, un adjetivo, si lo pensamos gramaticalmente. Como dijimos antes, los valores son parasitarios, no pueden vivir sin apoyarse en objetos reales. Además, pueden ser eliminados de los objetos. Basta con un martillo para romper con el valor de utilidad de un instrumento o con el valor de la belleza de una estatua. Por otra parte, los valores no son ideas, ni esencias, ni objetos ideales. Una cosa es la belleza y otra cosa es la idea o el concepto de belleza. La belleza de una obra de arte se capta por vía emocional, mientras que la definición o idea de belleza la comprendemos por medio del intelecto. Los valores, entonces, son diferentes a los objetos ideales. Estos últimos son, mientras que los valores no son, sino que valen. Vemos entonces que la naturaleza del valor es compleja. El valor no es ni una cualidad primaria ni una cualidad secundaria, sino que es lo que llamamos una cualidad estructural. El valor depende de las cualidades que una cosa tiene y de lo que ese objeto genera en nosotros, pero no se reduce a una sumatoria de esos elementos, sino a la estructura resultante de la organización, de la forma o de la disposición de estos componentes. Esto significa que al pensar el valor en términos de estructura, debemos tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, toda estructura se caracteriza por tener propiedades que no se hallan en ninguno de los miembros que la constituyen, sino en el conjunto o totalidad. En este sentido, se opone a la mera suma o agregado mecánico o arbitrario de las partes. Una estructura está formada por miembros, no por partes, y tiene unidad total de sentido y de función. Para hacerlo más sencillo, un ejemplo de estructura lo encontramos en una orquesta sinfónica. La orquesta está formada por distintos músicos que tocan diversos instrumentos. Los miembros que la constituyen son, pues, heterogéneos, y la orquesta no equivale a la suma de los músicos que la forman. Algunos pueden sustituirse y sin embargo conservarse la unidad de la orquesta. Cada músico ejecuta su parte. La función del director es lograr la unidad estructural de la diversidad de músicos e instrumentos. ¿Cómo podemos entonces pensar los valores como cualidades estructurales? Tomemos por caso una estatua o una obra de arte. No podemos reducir su belleza a las cualidades que posee consideradas de manera aislada. No se trata de que la estatua o el cuadro sea bello porque el material utilizado sea bello.
porque los colores elegidos sean bellos y porque la forma que le dio el artista a la obra sea bella. De modo que al sumar todos estos elementos bellos tenemos una obra bella. Sino que se trata de que la conjunción de todas esas cualidades en la obra de arte hace que dicha obra sea bella. La reunión de todos esos elementos genera una estructura en la obra que interrelaciona a sus distintas propiedades y hace que la obra sea bella. La belleza aparece con esta disposición que adquieren los componentes de esta estructura. Lo que decimos de la belleza se aplica también a los valores morales. La honestidad, por ejemplo, de una acción no se reduce a una mera suma de elementos que la caracterizan, sino que depende de cómo se vinculan y relacionan dichos elementos. La persona que actúa libre y responsablemente, la deliberación que esa persona hace antes de actuar, su concepción del bien, el modo en que ejecuta su acción y la manera como repercute en el otro. Todos estos elementos forman parte de la estructura de la acción honesta, de la honestidad que se ve reflejada en esa acción. Y estos elementos están interrelacionados. Otro ejemplo del valor como cualidad estructural es el del ramo de flores o arreglo floral. Tanto o más importante que las flores que se usan es la disposición que se les da. Cuando vemos qué puede hacer un experto con las flores pobremente distribuidas por un principiante, advertimos que la belleza del arreglo depende de la disposición de las flores, más que de la naturaleza intrínseca de estas. No hay ramos sin flores, pero la belleza del conjunto no equivale a la suma de la belleza de cada flor particular, sino que es una cualidad que se agrega, una cualidad estructural. Cuando las flores están apiladas sobre la mesa antes del arreglo floral, la estructura estética no existe. Si pasamos del conjunto floral a una de las flores en particular, advertimos que su belleza es también una cualidad estructural constituida por su forma, color, tamaño, perfume y otras cualidades sensibles. Pero es igualmente el conjunto de tales cualidades, y no el mero aditamento de ellas, lo que constituye la belleza de esa flor. Podemos cambiar algunas de las cualidades sin alterar la cualidad estructural. El color, por ejemplo. Pero los cambios tienen su límite. Hay un momento en que la estructura se quiebra y la belleza desaparece. La segunda característica de la estructura es que constituye una unidad concreta, real y empírica, y no una abstracción como el concepto. En tercer lugar, la estructura implica totalidad e interdependencia de sus miembros. La interrelación que existe entre ellos no es una relación de miembro a miembro, sino una mutua interdependencia condicionada por el conjunto. Lo que cuenta es el vínculo que une a los miembros en función del sentido que tiene la totalidad. La relación de los miembros que forman la estructura es una interrelación activa, de ahí que en muchos casos, al modificar un miembro, se altere el conjunto. Resulta fácil advertir que la estructura valiosa depende de las cualidades que la forman. Pensemos en el valor de lo rico asociado al gusto, cuando decimos que una comida es rica, sabe bien o es sabrosa. Si cuando estamos cocinando nuestro plato favorito nos lo olvidamos en el horno a fuego fuerte, más tiempo del que es debido, esa comida pierde su gusto porque se quiebra la relación de las cualidades de esa comida. No solo está muy caliente y podríamos quemarnos, sino que le cambia el gusto a la comida, hace que esté muy seco y duro, y hay ingredientes o sabores que se pierden o quedan disminuidos, puede disminuir su tamaño significativamente, etc. Y en cuarto lugar, los miembros que constituyen la estructura no son homogéneos. La unidad estructural requiere miembros heterogéneos. Cada miembro desempeña su función específica y no hay intercambio de funciones, como en la imagen de la orquesta. La belleza del arreglo floral es un ejemplo de esto, donde la belleza viene dada por la estructura de dicho arreglo, el cual está compuesto por flores diversas de distinto tamaño, color y fragancia. En síntesis, el valor es una cualidad estructural que tiene existencia y sentido en situaciones concretas. Se apoya doblemente en la realidad, ya que la estructura valiosa surge de cualidades y el bien al que se incorpora se da en situaciones reales.
Pero el valor no se reduce a las cualidades de los objetos ni se agota de sus realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha vía a la actividad creadora del hombre. Aún quedan dos cuestiones más por tratar, que son el tema de la polaridad y la jerarquía de los valores. Una característica de los valores es la polaridad. Los valores se pueden desdoblar en valores positivos y valores negativos. La belleza se opone a la fealdad, lo malo a lo bueno, lo injusto a lo justo, etc. ¿Y por qué es importante advertir esta polaridad en los valores? Porque las cosas con las que tratamos día a día, en la medida en que tengan un valor incorporado a ellas, esas cosas no nos dejan indiferentes, sino todo lo contrario. Dependiendo de si una cosa tiene un valor positivo o negativo, esa cosa nos generará una reacción de aceptación y aproximación o de negación y rechazo. Podemos pensar esto, por ejemplo, en el caso del arte. No hay obra de arte que sea neutra, ni persona que se mantenga indiferente al escuchar una sinfonía, leer un poema o ver un cuadro. Otra característica de los valores es que aquellos se encuentran ordenados jerárquicamente, habiendo valores inferiores y valores superiores. Esta jerarquización no debe entenderse como una clasificación, ya que una clasificación no implica necesariamente un orden jerárquico. Por ejemplo, se puede clasificar a los hombres en gordos y flacos, altos y bajos, solteros y casados, etc., sin que ninguno de los grupos tenga mayor jerarquía que el otro. Los valores, en cambio, se dan en su orden jerárquico o tabla de valores. ¿Cómo nos damos cuenta de que existe una jerarquía o tabla de valores? A través de la preferencia que el ser humano tiene por ciertos valores. Al enfrentarse a dos valores, el hombre prefiere comúnmente el superior, aunque a veces elija el inferior por razones circunstanciales. Pero que haya una jerarquía de valores nos sitúa ante un problema. ¿Cuál es ese orden jerárquico de valores? ¿Cómo podemos conocer los criterios para establecer una tabla de valores? ¿Existe una sola tabla de valores? ¿La tabla de valores? Esta problemática ha sido abordada por distintos pensadores y constituye una de las cuestiones centrales de la axiología o estudio de los valores. Independientemente de cómo respondamos estas preguntas, el hombre individualmente, tanto como las comunidades y grupos culturales concretos, se manejan con alguna tabla. Es cierto que tales tablas no son fijas sino fluctuantes, y no siempre coherentes, pero es indudable que nuestro comportamiento frente al prójimo, sus actos, las creaciones estéticas, etc., son juzgados y preferidos de acuerdo con una tabla de valores. Esta tabla de valores es el resultado de una compleja interrelación de valores, interrelación que varía según la situación en la que se halla la persona, la comunidad y la humanidad. Esta situación está constituida por distintos elementos, como el ambiente físico. Si hay un terremoto o un huracán, no vamos a elegir lo mismo que en un momento de tranquilidad. Otra situación la constituye el ambiente cultural. En Occidente, la fidelidad de un marido a su esposa es considerado un valor positivo, pero en los países árabes que aceptan la poligamia, esta forma de exclusividad no constituye ningún valor. Al contrario, un marido tiene mayor estima social según la mayor cantidad de esposas con las que convive. Otro elemento que integra la situación es el medio social. Para un aristócrata, usar el mismo vestido en dos fiestas diferentes durante la misma temporada sería un disvalor. Otro elemento son las necesidades y las expectativas. Si espero graduarme este año, voy a aplazar algunos proyectos que hasta ahora no había querido postergar. Y por último, también está el elemento del factor tempo-espacial. Seguramente no evalúa y conforma sus valores de la misma manera una persona que vive en un país subdesarrollado, gobernado por un régimen dictatorial, que quien vive en la próspera campiña de un país desarrollado y democrático. Hasta aquí los contenidos de la clase de hoy. Hemos explicado no solo qué son los valores, sino también en qué plano se encuentran. Reconocimos la existencia de una jerarquía y polaridad en ellos, e identificamos la presencia de ciertas circunstancias que forman parte de la situación.
situación que nos lleva a optar por un valor u otro, por un bien u otro.